Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy te voy a enseñar a hacer un sistema de cultivo vertical. Un sistema que puedes tener ocupando muy poco espacio en tu casa, en tu patio, que puedes irlo incluso adaptando a tu orientación al sol, a cada temporada de cultivo, y donde podrás rellenar muchísimos huequitos para ir cultivando, desde una escarola, desde un cogollo verde, hasta el pak choi. Puedes cultivar todo, incluso podrías hacer una torre de flores modular arriba y que abajo cultivarías cultivos de otoño-invierno o cultivos de primavera-verano. En un sistema de cultivo vertical lo que queremos es, evidentemente, ocupar muy poco espacio dentro de casa. Esto ocupa prácticamente como una persona. Fíjate, es prácticamente igual de ancho que yo. Y estoy un poquito rollizo. Y en este caso debe de medir 1,55 m, a ver, 1,58 m seguramente. ¿Qué plantas vamos a poner para que regando arriba se nos riegue también lo de abajo? En este caso, este sistema es de Greenstalk, ¿vale? De growtowers.eu, me lo mandó Pam. A ver si le quito utilidad a este pedazo de portaaviones, porque no sé cómo voy a hacer. La tierra de cultivo va en cada uno de estos módulos. Cada módulo de estos tiene 23 litros de tierra. Tiene un sistema donde echas agua aquí arriba y con un sistema de goteo completamente diseñado para ello, va rellenando de agua por goteo cada uno de los recipientitos donde va la tierra de cultivo. Tienes que elegir una tierra que sea un poquito ligera, porque si no esto va a pesar muchísimo, pero también tiene que tener retención de agua a la vez que aireación. Voy a empezar el cultivo con todo, quizá no con todos los módulos, porque yo ahora entro en la temporada de otoño-invierno, pero mucha gente lo podría utilizar para la temporada de primavera-verano. Vale, esto se adapta a cualquier momento del año. A mí me lo mandaron con un sistema de base giratoria, no lo necesitas. Incluso tienen un sistema con ruedas, ¿vale? Yo no quiero hablarte de este producto, lo que quiero hablarte es de cómo tienes que rellenar de tierra y regar un sistema de cultivo vertical. De todas formas, voy a dejar un enlace en la descripción con esto es lo que utilicé, ¿vale? Hay también que nombrar a esta gente que me lo ha mandado completamente gratis, no he pagado ni un euro por esto. Esto sí lo inventó un señor que se llama Jack, aquí lo tienes, mira. ¿Qué dice Jack? Que puedes cultivar un montón de verduritas, que puedes mezclar incluso flores a la hora de hacer los cultivos, ¿vale? A mí me da un poquito de miedo cultivar algo que cuelgue mucho, pero yo no voy a poner ningún cultivo, digamos, de fruto. Voy a poner cultivos de hoja como escarola, cogollos, canónigos, pak choi, acelgas, lechuga de verano. Tengo muchísimas ganas de cultivar apio de nuevo, porque es un cultivo súper agradecido que puedes ir cosechando por tallos, ¿vale? Incluso comértelos así en crudo, porque yo no voy a echar aquí ningún químico que me impida comerme la producción directamente de aquí. Y por supuesto puedes hacer siembra directa de rabanitos, zanahorias. Mira, mira qué ricas, remolacha cultivada en casa, recién cosechada, llena de propiedades, riquísima. Funcionamiento más simple que un botijo. Aquí hay tierra, echamos agua por arriba y el agua va goteando. Fíjate cómo el bueno de Jack rellena cada uno de los módulos y los va pilando. Que me sobran estos 3 módulos, los quito. Que estos módulos ahora están con semillero, me los llevo a otro sitio porque el sol fuerte no les venga bien, me los llevo a otro sitio. Dejo esto. Si cada piso tiene 23 litros de sustrato, ya date cuenta que voy a necesitar muchísima cantidad de sustrato. 7 por 23, 7 por 14. unos 160 litros de sustrato. No lo voy a llenar solo con un sustrato universal o un sustrato de cultivo. Aquí va a haber también compost o humus de lombriz, con lo cual también voy a invertir en eso. Podría utilizar mi propio compost, como en el vídeo que te dije cómo hacer compost en casa. Podría utilizar vermicompost, el humus de lombriz vermicompost que saco de mis vermicomposteras. Y además en esa mezcla de tierra voy a añadir cosas que hagan el sustrato muy ligero. Perlita y vermiculita. Paso número 1, hacer la mezcla de sustrato. Ahora lo puedo mover porque está vacío. Cuando esté lleno, esto no lo muevo ni de blas. Capacho porque vamos a preparar muchísima tierra. Un sustrato bueno, no escatimes en esto. Cómprate uno de calidad, de una marca reconocida. Te voy a acercar un poquito la cámara y vamos a hacerlo así. Acerco el capacho y echamos compost. Compost o humus de lombriz te vale lo mismo, ¿vale? Añadimos perlita y añadimos vermiculita. Siguiente paso, mezclarlo todo. Cuanto más repartido quede todo, menos problemas vas a tener. No quiero utilizar cosas de síntesis química, ni triples, ni nitros, ni nada. Quiero un cultivo ecológico en casa, sano, que fertilice luego con fertilizantes líquidos también ecológicos. Y rellenamos con el sustrato. Intenta hacerlo de la forma más limpia posible, por supuesto.
Esta tierra tiene todo lo que necesita ahora mismo un cultivo para crecer. Un sustrato bueno, perlita y vermiculita que lo van a airear, y el compost o el humus de lombriz para que esté abonado. Esparcimos un poquito. Mira, primero voy a poner el sistema este del riego patentado aquí para que me entre mejor. Si te fijas en el sistema pilable, aquí es donde va el cultivo y en el siguiente lo mismo. Rellenamos, pero no me llega a la tierra. Tengo que preparar más mezcla de sustrato. Venga, allá vamos. Sustrato universal de calidad, un compost de confianza, más perlita y más vermiculita. Este vídeo también te sirve para ver cómo puedes hacer una mezcla muy buena para cultivar en maceta o mesa de cultivo, porque esta mezcla, sustrato, compost, perlita, vermiculita, va de cine en mesa de cultivo. Y rellenamos el piso 2. Quizá la inversión inicial es grande, porque tienes que comprarte el sistema o inventártelo, y además lo tienes que rellenar de muchísima tierra. Fijamos bien el difusor de riego, adaptamos al siguiente piso, y ya tendríamos 3, relleno y empezamos a plantar. Voy a llenar de tierra 5 pisos y encima de todo pongo el sistema donde se riega y por esos agujeritos que ves se va goteando el agua que añades aquí. Un sistema de riego progresivo súper cómodo de usar, ¿vale? ¿Qué tendrías que hacer aquí? Tendrías que regar y se iría remojando. Para adelantar, lo que puedes hacer, o lo que yo voy a hacer, es ir echando agua en cada uno de los agujeritos para ir acelerando tiempo antes de plantar, ¿vale? Y regar siempre implica un goteo, implica que va a caer restos, agua sucia de tierra, de abonos o de lo que sea. Entonces te voy a hablar de la base giratoria. Esto que ves aquí es un tubito donde tú puedes poner aquí una prolongación de manguera que vaya directamente a un desagüe, para que en tu terraza no quede ni gota de agua, de tierra marrón, ni de fertilizantes, ni de nada. La parte buena de que sea modular es que puedo ir cargando pues de 2 en 2, por ejemplo, mira, así. Vamos por aquí. Esto gira perfectamente. No la quiero liar. Encajan muy bien, ¿eh? Y ahí. Que tengo unas ganas de plantar lo que voy a plantar aquí para cultivar. Enormes. Ahí está, mira. 5 pisos. No se mueve. Ay, qué rabia me da haber manchado aquí el suelo. Lo de regar. Por aquí arriba, mira. Así. Llenamos el cuenco de arriba de todo. Voy a darle un tiempo, pero ya vamos a pensar qué vamos a plantar y cómo lo vamos a plantar. Los cultivos de hoja no tienen ningún misterio. Elige uno que te guste. Por ejemplo, a mí el pak choi me gusta mucho. Es un cultivo que se da bien en mi zona, porque en mi zona relativamente se dan bien el repollo y todos estos. Me gusta la idea de tener el pak choi arriba de todo, así que el pak choi lo voy a poner aquí, mira. Es importante que sepas que aunque tú lo veas aquí creciendo, esto luego va a ir echándose hacia afuera y la planta se busca la vida para crecer. ¿Que le está dando mucho el sol aquí? Con la base giratorio la pongo puesta al sol y estos cultivos recibirán más sol esa mañana o ese día entero. La escarola fresca en casa es una delicia, ¿vale? Es un cultivo que se da muy bien en casi todos los climas. No le gusta mucho el sol directo porque amargaría muchísimo y se deshidrata. Si vives en una zona muy cálida o entras ya en primavera, verano, no te recomiendo la escarola porque se te va a subir a flor muy pronto. Te voy a enseñar cómo va lo del goteo. Mira, aquí todavía hay un poco de agua porque por aquí cae y estos sistemitas de goteo son los que van regando por goteo cada uno de los cultivos. Voy a hacer así para que me puedas ver mejor. Aquí hay una frase que me gusta mucho. El límite es tu imaginación. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta cultivar? ¿Qué le gustan a tus padres, a tus nenes, a tus abueletes? Cultiva algo que le guste a la gente de tu casa, porque así lo que coseches siempre te lo vas a comer, ¿vale? Esto que estoy plantando aquí es cogollo. Lo bueno de los cogollos es que no crece mucho, pero es como un puño de muchísimas capas de lechuga. Cunde un montón y sobre todo son tiernísimos, ¿vale? Cogollos como en España el cogollo de Tudela famoso, ¿vale? Muy, muy ricos. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo veas. Tengo también unas lechugas, que es un mix de lechugas. Voy a plantar estas lechugas que son tipo lolo rosso, a mí me encantan. Esta la pongo, venga, aquí. Oye, tengo todo el piso superior lleno de cultivos y ahora vamos poco a poco bajando. Pero antes, con regadera o con manguera, vas rellenando. Fíjate cómo se va metiendo el agua para abajo, ¿vale? Está todavía chupando toda el agua hasta allá abajo, ¿eh?
Esto no es un sistema de recirculación de agua, pero si tú eres mañoso podrías hacer un sistema que el agua que sale por abajo volviera a entrar por arriba filtrada o de alguna forma, para tener incluso un sistema ecológico en lo que es la gestión del agua. El apio, qué rico el apio, apio fresco de casa, qué maravilla. Ahí, este aquí también. De esta forma se llena enseguida. Fíjate, en este semillerito aquí hay varios planteles de canónigo. Hago un agujerito para que me entren bien y aquí. Ahí está. Voy rellenando con más cosas y te digo con qué lo voy a fertilizar. Todo plantado o todo sembrado, porque he puesto remolacha y he puesto zanahoria. A ver qué tal se me da la zanahoria. Si el goteo hace bien su trabajo, creo que puede ser súper interesante para tener zanahorias, porque la zanahoria va a entrar muy bien porque tiene como mucho tramo de tierra para poder crecer. Para fertilizar, yo te diría que nunca fertilices en el riego que haces por aquí arriba, ¿vale? Yo puedo llenar esto con la regadera o puedo hacer el riego por arriba con la manguera. Escucha, ¿lo ves? Y mira por abajo, fíjate, lo que te decía de que es un sistema limpio, por abajo está echando toda el agua que le sobra. Podrías poner una manguera que vaya a una canaleta. Y esos fertilizantes que voy a poner en la regadera pueden ser los que a ti más te gustan, los que más resultado te den, siempre en función de cada uno de los cultivos que hagas. Por cierto, fíjate, lleno de tierra y completamente hidratado, y esto gira perfectamente. Es diferente que yo tenga un piso con flores a que tenga uno con lechugas. Entonces, el fertilizante que le pongo a la lechuga es diferente de uno con más potasio que le pongo a unas flores. ¿Qué sucede? Si yo riego aquí con algo y va goteando hacia el piso inferior, siempre va a caer parte de ese fertilizante. Entonces mi consejo es que vayas analizando, investigando qué te da mejor resultado. ¿Qué es lo que yo quiero ahora mismo aquí? Lo primero que quiero es que se me agarren las raíces de los cultivos. Entonces, un simple fertilizante para huerto y frutales o directamente un estimulador de la formación de raíces. Si estimulo la formación de raíces, estas plantas van a estar más preparadas a que yo tengo que aprender cómo funciona esto, ¿entiendes? Tengo una curva de aprendizaje de los momentos mejores para el riego, los momentos en los que tengo que girarlo, lo tengo muy expuesto al sol, con muy poca luz, tendría que moverlo a una mejor zona, todo eso es algo que tienes que investigar. Nunca he tenido un sistema como este. A lo máximo que llegué son a macetas colgantes aquí, que tengo rúcula, aromáticas y un montón de cosas que alguna vez ya he visto en el canal, pero un sistema tan moderno y apilable nunca he tenido ninguno. Entonces esto necesito aprender cómo funciona. Tengo claro el sustrato, que es la clave. Tengo claro que el riego lo tengo que ir dominando, pero es por goteo. Y tengo claro que tengo que fertilizar. Vaya tarde de trabajo con la tontería. Mientras yo me pueda cosechar unas lechuguitas completamente frescas, mientras los cogollos se me formen bien, mientras puedo tener canónigos, escarola fresca, mientras tenga un pak choi así, que pueda cortar, saltear en la cocina, mientras el apio me permita cortarle ramitas para hacer los caldos, yo con eso estaré contento. Y a medida que vaya cosechando, iré plantando nuevos cultivos, poniendo si tal un poquito de humus de lombriz o de compost en la zona donde quite el cultivo anterior y ya está. Que veo que hay un piso que está mal puesto porque tiene poca luz, lo levanto de donde está y hago a lo mejor el 2 pasa al arriba de todo y el que estaba arriba de todo pasa al 2. Un sistema modular comodísimo. No sé si conocías estos sistemas, pero te invito a que te suscribas a mi canal para ver evolución de lo que publique. Lo tienes también en mis redes sociales. Te voy a dejar por aquí mi último vídeo. Aquí te dejo mi vídeo con un solo vídeo de guía completa de cultivo de tomate desde sembrar hasta cosechar a tope. Y nos vemos en el próximo vídeo que veas de este canal.